tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer Galápagos Monday Health Economics Seminar de este curso académico 2022-2023. La ponencia de hoy será impartida por la doctora Elena Bárcena, catedrática del Departamento de Economía Aplicada, Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. Elena es miembro de la red Equalitas, investigadora principal del Grupo de Investigación en Economía Pública y Equidad. En términos generales, su investigación se ha centrado en el estudio de la distribución personal de la renta, desigualdad económica, pobreza, privación, bienestar social, dinámica de rentas y pobreza y sus relaciones con el desarrollo económico, las políticas sociales, el bienestar social, el género y la infancia. Los resultados obtenidos de todas las investigaciones desarrolladas han dado lugar a numerosas publicaciones, incluidos algunos libros y capítulos de libros en prestigiosas editoriales, así como una serie de amplios artículos en revistas de impacto. Sin más dilación, damos paso a Elena para que dé comienzo este seminario. De nuevo, Elena, muchas gracias por tu participación. Bueno, gracias Paloma por la presentación y como siempre, pues bueno, empezar agradeciendo la invitación a formar parte de estos seminarios que estáis celebrando, a participar exponiendo una parte de mi investigación. Como ha presentado Paloma, mi investigación está centrada en la distribución de la renta, sí, en términos muy generales, la distribución de la renta. Y bueno, al empezar la andadura en la investigación, pues coincidí con dos miembros importantes de esta cátedra, con David Cantarero y con Marta Pascual, a los cuales le tengo un cariño muy grande y con los que coincido de vez en cuando, cada vez coincidimos menos, pero que tenemos muy buena relación. Así que agradecerle a ellos su iniciativa y a vosotros que habéis continuado con esa bienvenida que me dais siempre que participo con vosotros. Bueno, pues el seminario de hoy, como ha comentado Paloma, es una de mis investigaciones sobre distribución de la renta y en concreto sobre el principio de no dejar a nadie atrás. Este trabajo es un trabajo conjunto con otros dos compañeros de la Universidad de Málaga, con Francisca García Pardo y Salvador Pérez Moreno. Y bueno, los tres nos planteamos cómo en los objetivos de desarrollo sostenible, sabéis que son 17 objetivos que tratan distintas áreas, pues a lo largo de todas estas distintas áreas está el principio de no dejar a nadie atrás. Según ese principio, pues los Estados miembros se comprometen a que todos los objetivos se cumplan, pero además que se cumplan para todas las naciones y para todos los individuos y segmentos de la sociedad, prestando especial atención a aquellos que están más desfavorecidos, es decir, no se alcanzarán los objetivos hasta que aquellos más desfavorecidos estén incluidos en cada uno de estos 17 objetivos. Por tanto, se habla mucho del principio de no dejar a nadie atrás. Este principio, perdonadme que interrumpa un poco, están las transparencias en inglés, pero evidentemente voy a dar el seminario en español. Si necesitáis que aclare algo, me podéis interrumpir a través, creo que del chat, que la recoge Javier las preguntas, ¿vale? No me importa que me interrumpáis. Bien, continúo. El principio de no dejar a nadie atrás tiene razón de ser, tiene una serie de razones intrínsecas, porque a aquellos que se quedan atrás pues se les deniegan determinados derechos sociales y económicos, por ejemplo, a la educación, a la salud, a un nivel de vida decente. En términos económicos, diríamos que aquellos que se quedan atrás no pueden disfrutar la igualdad de capacidades en términos de SEN o de bienes primarios en términos de roles o de igualdad de oportunidades en términos de roles. Pero no solo hay esas razones intrínsecas, hay otra serie de razones que son más instrumentales por las cuales debemos abogar porque nadie se quede atrás. Y es que cuando se progresa en un objetivo se beneficia el progreso de los demás objetivos. Por tanto, hay cierta sinergia y será mucho más fácil alcanzar todos los objetivos siempre y cuando se progrese, y ese progreso se facilita siempre y cuando se presta atención a los que se quedan más atrás. Además, si se reduce esa desigualdad,
a través de esa atención que se le presta a los que se quedan atrás, cualquier impacto del crecimiento va a favorecer a que se reduzca la pobreza, la privación y, por tanto, al final del todo, lo que va a permitir es que haya menos tensión social, más cohesión y, por tanto, también esa cohesión va a favorecer el desarrollo. Por tanto, hay una serie de razones, ya sean intrínsecas o instrumentales, que favorecen o que nos llevan a pensar que no dejar a nadie atrás es importante. Pero, sin embargo, a nosotros nos surge la duda, bien, pero queda muy bien, es un concepto en el que en teoría estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo se traduce ese principio de no dejar a nadie atrás en algo palpable que nosotros podamos controlar y ver si se está progresando o no? Y en este sentido, Claassen y Florbe en 2019 reconocen que realmente el término de no dejar a nadie atrás no está claro. Entonces ahí surge nuestra idea de investigación. Bueno, si eso no está claro, ¿por qué no proponemos una forma de medirlo? Y hoy lo que os vengo a presentaros aquí es esa forma de medir el no dejar a nadie atrás, cómo proponemos nosotros que lo midamos y en concreto lo voy a circunscribir al ambiente, vamos a decirlo así, del riesgo de pobreza. Es decir, cuando medimos el riesgo de pobreza, lo que llamamos AROPE, hay 3 dimensiones de las que ahora desarrollaré, que son renta, mercado de trabajo y privación material. Y esas 3 dimensiones son las que voy a poner de ejemplo a lo largo de toda la exposición para explicar cómo se puede medir el principio de no dejar a nadie atrás. Sin embargo, se puede aplicar en cualquier otro ambiente, es decir, no tienen que ser estas 3 dimensiones, podrían ser otras 3 distintas. Y pensad que se podría aplicar a cualquier dimensión de salud que creáis oportuna, ¿vale? Bien, para empezar vamos a ver cuáles son las propuestas o qué se ha intentado hacer en la literatura para fijarse en los que se quedan atrás. En principio, pues se recurre al término de pobreza, ¿no? La pobreza, para definir quién es pobre, pues se establece una línea de pobreza y en este caso me voy a referir solo a la renta. Si tenemos distintas rentas y ahí tenemos en este grafiquito distintas personas. Aquí debajo medimos su renta, renta 10, 20, 30, 40. Recogemos la renta, por tanto, en el eje horizontal. Y lo que establecemos es una renta. Todos aquellos individuos que tengan menos que esa renta, decimos que son pobres. Y una de las medidas que se utilizan o se han utilizado para ver quiénes se quedan atrás es esa línea de pobreza hacia atrás. Esos son los pobres. Es decir, se utiliza como acercamiento al concepto de no dejar a nadie atrás, la tasa de pobreza. ¿Qué ocurre con la tasa de pobreza? Pues esta tasa de pobreza tiene un defecto y es que si nosotros solo nos centramos en aquellos individuos que están muy cerquita de la línea de pobreza, que son pobres pero están muy cerca y los trasladamos justo encima de la línea de pobreza, vamos a reducir el número de personas que son pobres o la proporción de personas que son pobres. Pero sin embargo, realmente los que se quedaban atrás, esta chica que tenía solo 10 de renta, sigue quedándose muy atrás. Por tanto, esta medición no era muy sensible a la situación de los individuos. Una alternativa es utilizar la intensidad de la pobreza, que lo que nos va a medir es la distancia que tiene cada uno de estos individuos a la línea de pobreza. ¿Qué ocurre cuando utilizamos la intensidad de la pobreza como medida que nos acerca al concepto de no dejar a nadie atrás? Pues que si yo a alguna de estas personas que están aquí cerquita de la línea de pobreza les doy renta y los hago que pasen por encima de la línea de pobreza, a estos que estaban aquí más cerca, todo lo que pasen por encima de la línea de pobreza, es decir, imaginaros que los sitúo al principio aquí a la cabeza de la distribución de la renta, eso no lo recoge nuestra medida. Esta medida de intensidad de la pobreza o poverty gap. Sí la recogería siempre y cuando los individuos se desplacen, se acerquen a la línea de pobreza, pero no la superen. Por tanto, ese concepto de no dejar a nadie atrás queda como truncado. Es decir, me importa solo lo que pase por debajo de la línea de pobreza. Creemos que esto sería
algo mejorable, ¿vale? Yo voy a ir comentando las distintas medidas y después voy a decir lo que intentamos nosotros hacer. ¿Qué propone el Banco Mundial? Pues el Banco Mundial propone que nos vamos a fijar en el 40% más pobre de la población. Aquí me voy a basar en este gráfico, que sería como una carrera ciclista. ¿Qué hace el Banco Mundial? Pues mira el 40% más pobre, en un principio, estaban aquí, en un segundo momento han progresado, bien, ha habido un progreso, por tanto considera que ya no se están quedando atrás porque hay cierto crecimiento. En una segunda versión, lo que hace es que compara el crecimiento que ha tenido ese 40% más pobre con el crecimiento que tiene toda la población. En este caso veríamos que el crecimiento de este 40% ha sido menor, se han desplazado menos que como media toda la población. ¿De acuerdo? ¿Qué desventaja tiene a nuestro modo de ver esta medida? Pues que ese 40% es muy heterogéneo. Si nos fijáramos en este grupo del 40% y agregamos su crecimiento medio, bueno, aquí hay distintas circunstancias. Hay personas que no progresan, otros que sí, si compensamos con la media, nos estamos perdiendo parte de esa diferente experiencia que tiene ese 40%. Por tanto, como es heterogéneo, tampoco nos convence ese concepto. Otro concepto un poquito más sofisticado que trata de comparar la situación en dos periodos de tiempo. También me apoyo con este gráfico de ciclistas. Imaginaros que el ciclista azul adelanta en un segundo periodo de tiempo y se pone a la cabeza. Según estos autores, quienes se quedan atrás son este amarillo y este rojo, estos dos ciclistas, amarillo y rojo, que ahora están segundo y tercero y que anteriormente estaban primero y segundo. En realidad, este concepto de no dejar a nadie atrás y quienes se quedan atrás es más bien quienes son sobrepasados, no son quienes se quedan atrás. Por tanto, tampoco nos convence. Bien, por tanto, ¿qué queremos nosotros o qué creemos que aportamos con la medida que vamos a proponer? Fijaros, por un lado, no nos vamos a fijar en grupos de población, queremos que haya una medida individualizada. Por otro lado, no queremos una línea que nos permita analizar solamente una parte de la distribución, sino a toda la distribución en conjunto. Y sobre todo lo que queremos es llegar a decir, esta persona se queda atrás o no y por cuánto se queda atrás, diferenciando la intensidad de cada uno. Bien, pues con todas esas ideas y como el concepto de no dejar a nadie atrás parece que tiene cierta vagueza, que no es un concepto muy preciso, pues vamos a utilizar unas técnicas que nos permiten seguir capturando esa vagueza o esa falta de definición o esa ambigüedad que hay dentro del concepto. Y por eso utilizamos la noción de conjuntos borrosos o de lógica difusa. Esto en realidad lo que nos permite es decir, bien, el concepto de no quedarse atrás no es algo que yo pueda decir se queda o no se queda alguien atrás, sino las personas se quedan con cierto grado atrás. Bien, pues para eso vamos a utilizar lo que son los conjuntos borrosos, definición que hace Zade en 1965, aunque aquí haya matemática vamos a intentar que no os perdáis las matemáticas, ¿vale? Vamos a hacerlo muy divulgativo. ¿En qué consiste? Pues yo paso de un conjunto que le llamo U, que son una serie de individuos, y a cada uno de esos individuos le voy a dar un número entre 0 y 1, ¿vale? En el continuo, un valor de la recta real entre 0 y 1. Y ese valor entre 0 y 1 lo que me va a decir es el grado de pertenencia a ese conjunto. Como mi conjunto es quedarse atrás, ¿vale? Yo lo que voy a decir es el grado con el que cada individuo se queda atrás. Y entonces yo lo que tengo que definir es esa función. ¿Cómo hago esa función? Yo podría haber dicho, bueno, pues los que tienen menos de tal renta se quedan atrás con grado 1 y los que tienen más se quedan con grado 0, ¿vale? Sería algo parecido a lo que habíamos visto anteriormente con el concepto de tasa de pobreza. Bien, en este caso no. Yo voy a utilizar una función que va a permitirme decir a cada individuo el grado con el que se queda atrás. Una
cierta medición, una cantidad, ¿vale? Para definir esa función me voy a basar en un concepto muy conocido en la literatura, que es el concepto de privación relativa. En realidad no es más que imaginaros en esta montaña donde cada individuo tiene una cantidad de renta. Cada individuo se va a comparar solo con los que están con más renta que ellos. En realidad es algo bastante cercano a la realidad. Nosotros cuando nos comparamos y decimos, uy, ¿yo cuánto gano? Normalmente tú dices, yo me voy a comparar con los que ganan más. Voy a ver cómo de mal estoy, cómo de atrás me quedo. Y comparo solo con los que están atrás. De forma que el primero no tiene con quién compararse, es el que más gana. En cambio, el último tiene que compararse con todos los individuos de la población y los intermedios pues van comparándose solo con los que están encima. En esta función yo lo que le voy a decir es que por cada comparación yo le asigno un valor que es la diferencia en sus rentas. ¿De acuerdo? Y para cada individuo lo que hago es agregar todas esas diferencias de renta. Pero si yo agrego esas diferencias de renta no es un valor entre 0 y 1. Hemos dicho que el conjunto difuso ha asignado un valor entre 0 y 1. Para conseguir que ese valor esté entre 0 y 1 lo que hago es dividirlo por la media, ¿vale? Agrego, que sería este concepto que hay aquí de integral, ¿vale? Porque se supone que las rentas son continuas. Agrego y divido por la renta. Y la expresión de la función sería esta. De nuevo, no os perdáis en la expresión. Yo voy a explicar en qué consiste esa expresión. El grado en que un individuo Y se queda atrás depende de la proporción de personas en la población que tienen rentas superiores multiplicado por algo así como la diferencia en la participación en renta que tienen con respecto a mi participación. Esto sería la media de los que tienen rentas superiores menos mi renta en relación a la renta de toda la distribución. Es decir, que el grado en que se queda atrás depende de la proporción de individuos que están mejor situados y de la cantidad de renta que se llevan esos individuos. Cuanto más individuos y cuanto más renta se lleven, más atrás estoy yo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo a través de un dibujito. La gráfica de antes, tenemos 10 individuos. Fijaros, el individuo este que recibía 120, como no tiene nadie por encima, no se puede comparar con nadie, su grado de quedarse atrás es 0. Ese no se queda atrás. Este individuo que gana 90 se tiene que comparar con el que tiene 100, por eso hago 100 menos 90, con el que tiene 110, 110 menos 90, y con el que tiene 120, 120 menos 90. Y lo divido por 10 individuos que hay en la población y por 65, que es la renta media de toda la distribución. De forma que me indica que este individuo se queda atrás con un grado de 0,09. ¿De acuerdo? Este 0,09 es resultado de multiplicar, aunque ahora aquí no se ve específicamente, pero es la proporción de personas que hay por encima, que hay 3 de 10, y la cantidad de renta que tienen esas personas que están por encima. El individuo 3, ¿qué hará? Pues esas mismas comparaciones, pero con todos los que están por encima. Con el que tiene 40, con el de 50, con el de 80, 90, 100, 110 y 120. Y se queda atrás con grado 0,58. Como veis, aquí ¿qué consigo? Varias cosas que antes no nos gustaban de las medidas. Tengo una medida para cada individuo, no es algo global. Miro a toda la distribución, no solo a unos cuantos, ¿de acuerdo? Y me permite graduar muy bien con qué grado se queda atrás cada individuo. Vamos a verlo un poco más en el terreno si consideramos las 3 dimensiones que se consideran en el indicador de riesgo de pobreza o exclusión social, al que se le llama AROPE. Según el AROPE vamos a mirar 3 dimensiones, ¿vale? Uno es la renta, otro la privación material y otro la intensidad laboral. Según la renta, lo que miran en el indicador AROPE es qué renta tiene cada individuo y si sobrepasa una línea de pobreza establecida, que es el 60% de la renta mediana de cada país, se dice que no son pobres. Si están por debajo, sí son pobres, ¿vale?
Según, voy a saltar privación material, según la intensidad laboral, lo que miden es en cada hogar el número de horas que puede trabajar cada persona y el número de horas que realmente trabaja. Se agrega a nivel del hogar y si el hogar trabaja menos del 20% de las horas que podría trabajar, se dice que tiene intensidad laboral baja. Y en privación material, ¿qué hacen? Pues hay 9 ítems. En realidad esto está un poco desfasado, pero lo voy a poner así porque los datos que tenía eran para años anteriores. Ahora ya no son 9, son 12, ¿vale? Se ha ido actualizando un poquito este concepto de privación material. Y se mira si el hogar puede pagar las facturas, si puede mantener el hogar caliente, si puede afrontar gastos inesperados, una serie de 9 ítems. Si hay 3 que no puede permitirse, en 3 o más, entonces se dice que tiene riesgo de privación material, ¿de acuerdo? Y una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social si o es pobre monetariamente, si tiene privación material o si tiene baja intensidad laboral. Fijaros que aquí había unas líneas y se dice sí o no, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar estas 3 dimensiones y vamos a ver si en cada una de esas dimensiones, en qué grado se quedan atrás. Ya no mirando esa línea de pobreza, sino mirando cuán lejos están de los demás. Por ejemplo, en renta miraremos para cada individuo lo lejos que están de las rentas de los demás individuos. En intensidad laboral, pues la intensidad laboral de cada individuo con la intensidad laboral del resto de individuos. Y de cara a privación material, pues miraremos algo así, y ahora nos metemos en esa tarea, como la frecuencia o algo que he tenido que hacer continuo de privación material, esa intensidad de privación material con respecto a la intensidad de privación material del resto de individuos. Por tanto, todo lo que os he explicado antes, ese LB que yo podía calcular para cada individuo, lo podré aplicar directamente para el caso de renta y de intensidad laboral. Pero ¿qué ocurre con privación material? Que yo lo único que tengo es si pueden o no pueden permitirse determinados ítems. Aquí no me voy a meter mucho en detalle, ¿vale? Pero os digo que a través de esta expresión, para cada uno de esos ítems, yo tengo un continuo, ya no tengo un sí, no, sino tengo un valor entre 0 y 1. Para los distintos ítems que hemos visto, mantener la casa caliente, hacer frente a facturas, etcétera, yo ya le asigno un valor distinto a cada individuo. Y ese valor distinto para los 9 ítems los tengo que ponderar. De forma que si tengo un ítem que es muy frecuente carecer en la población, imaginaros que fuera muy frecuente no poder llegar a fin de mes, pues ese ítem tiene menos ponderación. Porque si tú careces de él, bueno, como carece todo más gente, es algo como más frecuente y tiene menos peso. En cambio, si tú careces de algo que en la población casi todo el mundo tiene, vamos a suponer que no tienes coche, no te puedes permitir un coche cuando en la población todo el mundo tiene un coche, en ese caso esa ponderación es más alta, le doy mayor prevalencia. Y por otro lado, como tengo distintos ítems, que era mantener la casa caliente, hacer frente a las facturas, tener coche, etcétera, si tiene mucha correlación entre ellos, les doy menos peso, ¿vale? Para no sobreponderar información específica que ya viene contenida en otros ítems. Bueno, una vez que yo ya aplico esta fórmula, ya puedo aplicar el concepto de privación material, perdón, de no quedarse atrás, el LB, esa fórmula que habíamos visto antes, ¿vale? Una vez que yo tengo el grado en que se quedan atrás los individuos en renta, en privación material y en intensidad laboral, yo tengo que quedarme con una medida. ¿Qué medida me quedo? Pues aquí hay multitud de opciones. Sumar ponderadamente, etcétera. Las más comunes, ¿cuáles son? El concepto de unión de conjunto difuso, que sería quedarme con el máximo valor de los LBs,
o quedarme con el mínimo valor de los LB, sería la intersección. En nuestro caso hemos seguido la filosofía que tiene el indicador AROPE, que es si eres pobre o si eres privado materialmente o si tienes intensidad laboral baja, voy a considerar que estás en riesgo de pobreza. Pues aquí igual. Yo voy a coger los grados en que te quedas atrás en las 3 dimensiones y pensaré cuál es el máximo en que te quedas atrás en cualquiera de las 3 y ese es el valor que voy a asignar a cada individuo, ¿vale? Bien, por tanto, hemos dicho que es el máximo. ¿Qué conseguimos entonces con esa medida de no quedar a nadie atrás? Fijaros, en el eje horizontal en esta gráfica estoy poniendo la tasa AROPE, ¿vale? La tasa AROPE es el riesgo de pobreza, el porcentaje de personas que están en riesgo de pobreza en cada uno de los países de la Unión Europea. Cada puntito es un país. En el eje vertical lo que pongo es el grado medio en que se quedan atrás todos los individuos de cada país, ¿vale? ¿Qué consigo con esta medida? Fijaros, teníamos aquí un grupo de países con datos muy parecidos de AROPE, es decir, proporción de personas con riesgo de pobreza o exclusión social son parecidas, esa proporción, en Eslovaquia, Eslovenia, Dinamarca, incluso Finlandia. Sin embargo, el grado en que se quedan atrás, cuando ya considero toda la distribución en conjunto, ese grado en que se quedan atrás es mucho mayor en Finlandia o en Dinamarca que, por ejemplo, en Eslovaquia. Eso que me permite identificar que no solo están por debajo de una línea, sino que están muy atrás, por debajo de esa línea, que tienen mucha distancia respecto a los demás individuos. Bien, cuando yo identifico esa situación, además, con esta medida yo puedo decir en qué dimensión específica se quedan más atrás, qué características de esas personas son. Y eso es lo que voy a hacer rápidamente, que sé que me queda muy poco tiempo, en mostraros qué resultados tenemos para Europa, ¿vale? Fijaros, cuando tengo las 3 dimensiones, renta, privación material y intensidad laboral, pues siempre los individuos se quedan mucho más atrás en renta, que es el gris, después en intensidad laboral y por último en privación material. Sin embargo, tenemos algunos países en los que en intensidad laboral se quedan más atrás que en renta. Eso significa que hay algo en su mercado laboral, que la capacidad de incorporación en el mercado de trabajo puede que no sea similar a la de otros países. El caso de España es un caso típico en el que quizás se quedan mucho menos atrás las personas en privación material. Por ejemplo, respecto al género, ¿qué tenemos? El azul es mujer, el naranja es hombre. Pues las mujeres se quedan más atrás que los hombres, pero sin embargo no son diferencias significativas. Si veis, están casi solapadas la bolita azul y el triangulito, o por lo menos las patitas que salen, esos bastoncitos que salen, no se solapan y eso significa que esas diferencias no serían significativas. Sí son significativas, tanto en la República Checa como en Alemania, donde las mujeres se quedan más atrás que los hombres, y en el Reino Unido. En España no hay diferencias significativas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre por edad? Pues por edad, las personas mayores en todos los países, o en casi todos los países, hay excepciones, se quedan mucho más atrás que el resto de personas. Los que menos atrás se quedan normalmente las personas entre 25 y 59 años y son los individuos jóvenes menores de 18 o de 18 a 24 los que tienen situaciones intermedias. Pero hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de Eslovenia, los menores de 24 años se quedan menos atrás, perdona, y en el caso de la República Checa son los de 25 a 59 años los que menos atrás se quedan. En Eslovaquia, al revés, los que más atrás se quedan son los jóvenes. Y en España, pues lo que ocurre en casi todo, lo que pasa es que por edades no suele haber muchas diferencias, salvo
entre los menores de 18 y aquellos que tienen entre 25 y 59 años con respecto a los mayores de 60 y aquellos que tienen entre 18 y 24 años. Por educación, pues definitivamente tener educación superior pues te permite estar mucho menos atrás. Hay países donde las diferencias son pequeñas, como por ejemplo pasa en Dinamarca y en Suecia, y otros en los que las diferencias son muy grandes, como ocurre en Bulgaria. En España la diferencia también es significativa y bastante elevada. ¿Qué ocurre con las enfermedades crónicas? Que quizá en este ambiente sería interesante destacar. Pues aquellos que tienen enfermedades crónicas se quedan claramente más atrás. Y hay también distintas situaciones. Por ejemplo, en España se quedan atrás y las diferencias son bastante grandes. No son las más grandes como ocurre en Dinamarca, donde más grandes son esas diferencias, o en Bélgica, pero son desde luego más grandes que, por ejemplo, en Francia, que eran más pequeñas, o en Luxemburgo. También Bulgaria tiene diferencias más pequeñitas. En realidad, si comparamos, y esta tabla es muy grande, pero lo que trato de ver es el 20% que más se queda atrás, ahí, ¿qué prevalencia hay de cada una de estas características? Es decir, en ese 20% que se quedan atrás, en el total de la población, las mujeres en Bélgica, por ejemplo, son el 49%. El 20% que más atrás se queda son el 51%. Eso significa que hay una prevalencia de la mujer en Bélgica, en ese 20% que más atrás se queda. No es exagerado, pero sí existe esa prevalencia. Pues bien, si nos fijamos, los enfermos crónicos, las familias monoparentales y los inmigrantes tienen muchísima prevalencia en cualquier país de la Unión Europea. Son problemas, como si dijéramos, comunes a la Unión Europea. Si nos fijamos en las enfermedades crónicas, ¿dónde son los enfermos crónicos mucho más prevalentes en ese 20% que más se quedan atrás? En Bélgica, en Dinamarca, en Irlanda, en Grecia. La medida que nosotros tenemos nos permite además identificar, si tuviéramos información, sobre qué enfermedad crónica está sufriendo, si están recibiendo ayuda. ¿Por qué? Porque son medidas individualizadas a nivel de personas. ¿Dónde tiene menor prevalencia los enfermos crónicos, siendo bastante más prevalentes? Pues en Malta y en Austria. Ya para terminar, hay países en los que hay una prevalencia muy grande de determinadas características. Por ejemplo, en en Chipre y en Luxemburgo son muy prevalentes. Los mayores de 55 años se quedan muy atrás, mientras que en Lituania y en Eslovaquia son los más jóvenes los que más se quedan atrás. Por tanto, debemos analizar a quiénes se quedan atrás y debemos prestar atención a cada una de sus características, y sobre todo a las características de los individuos, teniendo en cuenta género, edad y muchas más características que se pueden tener en cuenta. Bueno, pues con esto terminaríamos. Concluyendo, simplemente una medida que podéis utilizar, la tenéis a vuestra disposición. No sé si después ponéis públicas las transparencias. Debajo de las transparencias hacía referencia a los artículos donde están comentados cada una de estas técnicas, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Es de Marta. Si quieres decir algo con el turno de preguntas. Perdona, no me he enterado de lo que habéis dicho. No, que digo que Marta ha levantado la mano para participar. Ah, vale. Vale. Pero si empezamos con las preguntas, Marta, como quieras. Marta, tienes el micrófono desactivado. Muchas gracias. Primero, felicitar a Elena. Es un placer que esté hoy con nosotros en este Monday Health Seminar. Es un placer escucharla y es un placer, bueno, pues la presentación que nos ha hecho.
muy didáctica y eludiendo ciertas cuestiones teóricas que son mucho más duras de lo que pueda parecer. Según te estaba escuchando, Elena, me surgía rápidamente el titular rápidamente y muy breve, aunque lo he puesto también en el chat. No dejar a nadie atrás. Socialmente ninguno queremos dejar a nadie atrás, pero no le queremos dejar ni en términos de renta, ni en términos de educación, ni en términos de salud. ¿Habéis pensado no dejar a nadie atrás el que tiene problemas con renta y además problemas crónicos y además, no, tratar el problema de no dejar a nadie atrás en términos educativos, no dejar a nadie atrás en términos de salud, para que seguro que será objeto de muchos papers. Muchas gracias, Elena, un placer. No, pues Marta, muchas gracias, un gusto verte, aunque sea así online. Sí, como decía al principio de la exposición, en realidad esto es una técnica que se puede aplicar a un montón de ambientes distintos. Desde luego, educación, salud, renta son los básicos, los que más se nos pueden venir a la mente, pero hay muchos más. Nosotros, como ejemplo, hemos hecho uno de no dejar a nadie atrás en desarrollo humano. Y en realidad ya no es quién en persona, sino qué países se están quedando atrás en desarrollo humano, comparando 3 dimensiones, entre ellas la de salud, educación y renta, ¿no? Pero son a nivel de país. Yo creo que esta medida es mucho más rica cuando se lleva, como tú sugerías, a individuos. A ver quiénes son los que se quedan atrás en salud para identificar qué características tienen. ¿Es la edad lo que importa? ¿Es la situación geográfica? ¿Es el tipo de ayudas sociales que estén recibiendo? Todo eso da juego a un montón de estudios y de aplicaciones, sí. Muchas gracias. Seguro, lo veremos en diferentes papers y no tardando mucho, seguro. Gracias, Marta. A ti. Vale, pues si os parece bien, comencemos con las preguntas. Te vuelven a dar las gracias por la exposición tan didáctica. ¿Qué problemas hay con usar ese concepto de línea de pobreza excesivamente en términos monetarios? Dado que existen muchos indicadores no tan monetarios, como puede ser la salud, la educación, el saneamiento, el agua, la electricidad, vivienda, etcétera, que también son muy importantes para comprender las diferentes dimensiones de la pobreza que experimentan las personas y quién se queda atrás, ¿cómo podemos conjugar todas estas perspectivas? Vale, perdona Javier, porque hay parte que no lo he podido entender bien, ¿vale? No, pero no porque, sino por la voz, vaya, por el sonido, perdona. Me decías que qué problema había con la línea de pobreza. Sí, ¿qué problemas hay con usar ese concepto de línea de pobreza que está excesivamente relacionado en términos monetarios? ¿Vale? Que hay otros indicadores, educación, salud, ¿cómo conjugamos todo esto? Vale, mira, el problema de utilizar la línea de pobreza un poco lo habíamos evidenciado un poco en la exposición, ¿no? Tratamos de hacer que una variable continua se vuelva una dicotómica, si es pobre o no es pobre. Claro, esa línea de pobreza te impide apreciar cuán lejos de la línea de pobreza estás, cuán lejos es ese problema o qué poco has sobrepasado, por qué poco has sobrepasado esa línea de pobreza. Entonces, esa matización, esa dicotomización hace que pierdan mucha información. Y es un problema en renta, pero también lo es si hablamos de salud y decimos, si vamos a suponer que se midiera la intensidad de tu salud por las veces que vas al médico y decimos más de 3 veces al año una visita al médico es que ya tiene una salud deficitaria y no, oye, pues a lo mejor no es lo mismo el que va 15 veces que el que va 6 veces, que el que va 2 veces al que va 0 veces. Entonces, utilizar esas líneas que dicotomizan una distribución está muy bien, una variable, está muy bien para simplificar la información, pero te evita o te impide tener toda la información que realmente estás teniendo. Entonces, como primera aproximación, no hay problema. No hay problema. Ahora, yo no voy a ser la que diga que las líneas de pobreza están mal cuando toda la vida las he utilizado, pero sí se puede ir un poco más allá, sobre todo en aspectos tan vagos como este de no dejar a nadie atrás, porque quizá es conveniente mirar a toda la distribución. Haciendo un símil, si me permitís,
es como si hablamos de pobreza, pero no estamos viendo lo que ocurre en las clases medias. Sabéis que ahora hay mucho debate sobre qué le está pasando a la clase media. La clase media normalmente no está dentro de esos indicadores de pobreza por cómo se mide, pero sí podemos ver qué le está pasando. Bueno, pues esta medida nos permitiría incluso identificar la clase media cómo se está quedando atrás, los pobres en qué grado se quedan atrás, y veremos que los pobres no se quedan en el mismo grado atrás en distintos países. Y nos va a permitir sacar muchísima información. Gracias, Elena. Si te parece, voy a continuar yo con las preguntas, ¿vale? Por los problemas de sonido que tenemos. Por el chat nos ha llegado otra pregunta que nos dicen que siendo la pobreza un concepto relativo entre 0 y 1, ¿vale? En ese intervalo, una sociedad muy rica también tendría pobres, salvo que todos tuvieran una renta igual. ¿No se podría definir en términos absolutos con unos umbrales y dimensiones, como dice David, y no en términos, o sea, como la pregunta que ya se te ha realizado, y no en términos relativos? Sí, mirad, es el debate clásico entre concepto de pobreza absoluta y concepto de pobreza relativa. Estaríamos entonces abogando por la pobreza, definición de pobreza absoluta. Tenemos, por ejemplo, la línea de pobreza de 1,9 dólares, bueno, según donde se mire, pero paridad de poder adquisitivo, etcétera. Fijamos esa línea de pobreza absoluta. Está bien. Lo que ocurre es que en determinados países desarrollados esa línea de pobreza se sobrepasa fácilmente, pero intentamos ir más allá, siguiendo a SEN en su enfoque de capacidades, ¿verdad? No solo queremos tener un nivel de vida que nos permita sobrevivir, queremos además llevar el nivel de vida que llevan en nuestro entorno. Al hacerlo eso relativo, es necesario utilizar una medida relativa. Si en mi entorno lo normal, imaginaros, fuera irnos todos los fines de semana de viaje, si yo no puedo irme de viaje, aunque yo tengo más de esa cantidad de renta que se ha fijado de forma absoluta, yo no estoy pudiendo aprovechar o teniendo las mismas ventajas que tienen los demás. Y de alguna forma, en los países más desarrollados, el concepto de pobreza relativa se tiende a utilizar para ver ese enfoque de capacidades, de inclusión, de que las personas puedan llevar un mismo nivel de vida acorde con la sociedad en la que está insertado. Gracias, Elena. ¿Cuándo crees que empezaremos a ver los efectos significativos en la pobreza según la actual crisis de la inflación y escasez? Ya. Ya, a ver, fijaos, la inflación va a subir los precios. Si trabajamos con esa, vamos a fijarnos solo en renta, ¿vale? Vamos a fijarnos solo en renta. Si nos fijamos solo en renta y hacemos la línea de pobreza relativa, vamos a tardar más en verlo, ¿vale? Si hacemos hacemos lo que se llama la línea de pobreza anclada, que eso significaría marco la línea de pobreza donde estaba hace años y la actualizo, pero no como haya actualizado todas las rentas, sino la dejo ahí fija y solamente la actualizo con el índice de precios, vamos a ver que hemos perdido todo capacidad de poder adquisitivo y por tanto hay muchas personas que están en torno a esa línea de pobreza y van a caer por debajo de la línea de pobreza. Por tanto, igual que pasó en la crisis financiera en 2008, donde se recurría a la línea de pobreza anclada para ver los efectos reales que estábamos percibiendo en el sentimiento de los individuos, que después no se reflejaban tanto o tardaron mucho en reflejarse en las medidas de pobreza relativa, volveremos a utilizar no un concepto de pobreza absoluta, como hemos dicho, fijando una renta, pero sí anclando esa renta relativa a periodos de 2021 o de 2020. Gracias, Elena. ¿Cómo es tu previsión acerca del aumento en la población en estado de pobreza extrema y el impacto que esto puede tener? Aprovecho y te hago la segunda, ¿vale? Y así ya terminamos con las del chat. Las estadísticas de los 70 y principios de los 80 pueden servirnos para repetir o no
estas cifras de pobreza del pasado? Las estadísticas dicen. Bueno, vamos a ver. La pobreza extrema, evidentemente, cuando hay crisis y el tipo de crisis que está habiendo ahora con esta inflación en productos tan básicos que son muy frecuentes en la cesta de la compra de las familias más pobres, pues afecta con mayor intensidad a la cola baja de la distribución. Por tanto, ¿vamos a ver subidas de pobreza extrema? Yo creo que sí, que las vamos a evidenciar. Quizá de pobreza normal vamos a considerar a un grupo bastante homogéneo respecto a años anteriores. Va a haber cambio, evidentemente, van a subir, pero quizá la línea de pobreza va a subir o va a bajar en más o menos como baja la renta de los demás, pero la pobreza extrema, la cola baja, yo creo que sí, que va a verse muy afectada por lo que digo, el efecto composición de la cesta de la compra de las familias que están más en el extremo bajo de la distribución. Las familias más pobres tienen un gran porcentaje de su presupuesto dedicado a comida, a energía, a transporte, etcétera, que son precios que están subiendo y por tanto se van a ver muy reflejados. Si vamos a llegar a los valores de los años 70 o no, pues va a depender mucho de todas las políticas que se implementen para ayuda de estas familias. Estamos viendo que hay movilizaciones en el gobierno, ¿no?, para intentar ayudar a esa familia, las rentas básicas, los intentos de salarios mínimos, ¿no?, y de subidas de salarios mínimos, pero yo creo que aún así lo vamos a ver repercutir en la pobreza extrema. Espero que no con las cifras del pasado, pero sí, lo veremos. Gracias, Elena. Si te parece, vamos con las dos últimas preguntas, ¿vale? Para adaptarnos a los tiempos establecidos. ¿Cómo podemos explicar que en algunos países los que más se quedan atrás sean los jóvenes? Mira, el principal argumento, pero estamos trabajando en ello, como os podéis imaginar, es el mercado de trabajo. Sabéis que la incorporación al mercado de trabajo cada vez es más difícil y más tardía y más precaria. Más precaria en cuanto a horas de trabajo, salarios y estabilidad laboral. Con lo cual, cualquier crisis, pandemia, guerra, inflación, etcétera, afectan a los últimos que se incorporan en el mercado laboral. Por tanto, son los jóvenes. El principal problema está ahí. Y cuando lo vemos en niños es porque esas familias... en mi casa se ha caído algo. Los niños están en familias que son jóvenes y tienen también menos estabilidad en el mercado laboral, tienen que compaginar el cuidado con el trabajo y por tanto renuncian, están a tiempo parcial, son contratos más precarios y por tanto afectan más a esos jóvenes. Principalmente ese es el motivo. Yo lo centraría en el mercado laboral. Gracias, Elena. Y para finalizar, ¿os planteáis implementar esta metodología para ilustrar el principio de no dejar a nadie atrás en términos de pobreza multidimensional en las comunidades autónomas de España? Mirad, nosotros trabajamos con la encuesta encuesta de condiciones de vida. La representación a nivel regional no es muy buena, por eso normalmente no la utilizamos a ese nivel, ¿vale? Se están implementando bastantes mejoras para que sean representativas a nivel de comunidad, pero ahora mismo, hoy por hoy, no quita que en breve lo hagamos, pero falta cierta representatividad de la muestra, con lo cual los resultados podrían verse un poco perjudicados. Vale, pues muchas gracias, Elena, por tu excelente presentación. Este
esta respuesta a las preguntas que nos han llegado. Y bueno, para ajustarnos en tiempo, cerramos aquí este primer Galápagos Monday Health Economics Seminar del curso académico 2022-2023 y os emplazamos al próximo, que será el 24 de octubre. Tendremos 2 este mes de octubre y ya os haremos llegar toda la información, pero será impartido por Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Y de nuevo, Elena, muchas gracias por tu disponibilidad y tu presentación. Y gracias a todos los asistentes. Gracias por asistir y gracias a vosotros por vuestro trato. Muchísimas gracias. Gracias.